conducción de los ingenieros Patricio Corro y Fernando Tejedor. Tecnificando el agro. Como hace un par de semanas, estamos nuevamente en la estación de piscicultura, en 25 de mayo en la provincia de Misiones, un emprendimiento más que importante, sobre todo hecho con fondos del FED, que trae a muchos productores de la zona, principalmente tabacaleros, una nueva posibilidad productiva. Estamos en la estación de piscicultura, donde se reproducen las tilapias. Seguimos de la mano de su asesor técnico, Guillermo Pfeiffer, quien quiero que nos dé algún panorama acerca de esta nueva producción, ya que está muy relacionada a un ambiente distinto a los que normalmente conocemos en otras producciones y encima muy cambiante. Claro, básicamente nuestros productores se dedicaron toda su vida y nosotros mismos a cultivar la tierra. La tierra, todos sus parámetros son mucho más estables. En el caso de del cultivo del agua, que en el caso de la acuicultura, y específicamente la piscicultura, en la cría de tilapia, el factor fundamental para que logremos el éxito es el medio donde se va a desarrollar ese animal. Si descontamos ya la calidad genética de los animales y descontamos una buena alimentación, en el caso de que desarrollemos una piscicultura comercial, lo que hay que tener muy en cuenta es la calidad del agua. El agua en nuestra región generalmente tiene un pH más bien ácido. Eso es debido al tipo de suelo que tenemos. Entonces, en primer término, lo que tenemos que hacer es corregir esos valores de pH. Para tal fin, lo que tenemos que hacer es un método sencillo que el productor puede hacer, consiguiéndose una cinta de pH que puede conseguir en las ciudades donde venden ese tipo de material. Después mezcla 100 gramos de tierra del estanque, disuelve esos 100 gramos de tierra en 100 centímetros cúbicos de agua destilada, y esa mezcla va a hacer la observación del pH. Si ese pH está debajo de 5, si el valor del pH está por debajo de 5, habría que agregar en 1000 metros cuadrados 300 kilos de calcario agrícola, que es el carbonato de calcio. Si está entre 5 a 6, 200 kilos de calcario para 1000 metros cuadrados, y si está el pH en 7, agregar 100 kilos de calcario para 1000 metros cuadrados. ¿Cuál es el inconveniente de no realizar esta tarea? Claro, esto es lo que me va a permitir no solamente corregir el pH, sino que además me va a permitir corregir otros valores o otros componentes del agua, que se refiere a la alcalinidad y a la dureza. Cuando nosotros no tenemos, o la alcalinidad y dureza es muy baja dentro del agua del estanque, vamos a observar durante el día una amplia variación en los valores de pH, tanto al amanecer como al anochecer. Recordemos que el calcario tiene un poder buffer, o sea que corrige para ambos extremos. Correcto, entonces justamente con la aplicación de este calcario va a beneficiar en ese sentido, o sea, esa variación de pH no va a ser tan marcada y por lo tanto no va a provocar un estrés dentro de los animales. Otra de las razones es si se llega a disparar el pH, si los niveles de amonía dentro del agua del estanque son algo elevados, puede transformar a esa amonía en un estado tóxico y por lo tanto matar a los peces. Por eso es fundamental realizar la corrección del pH y conocer cuáles son los valores de dureza y de alcalinidad de ese agua. Mucha gente seguramente lo sabe, pero algunos otros no, que los peces bajo el agua respiran, y es muy importante también la cantidad de oxígeno disuelto. Claro, muchos también confunden el hecho de que tienen un estanque, piensan de que el oxígeno que tiene dentro del estanque es como consecuencia de la circulación de agua. En un sistema extensivo, semi-intensivo, esto no es tan así. O sea, los valores o la cantidad de oxígeno que se genera dentro del estanque es producto de la fotosíntesis de las algas, de las microalgas que están dentro del estanque. El 95% de ese oxígeno proviene justamente de esa fotosíntesis. Y hay otro porcentaje muy pequeño que es del intercambio gaseoso entre el agua y la atmósfera por efecto del viento. O sea, el agua que esté incorporándose dentro del estanque no va a tener esa función o ese objetivo de
permitir la oxigenación, simplemente va a permitir la entrada del agua, la circulación y la eliminación de todos esos nutrientes. Acá en la estación, ¿cuáles son las muestras o las mediciones que ustedes realizan y con qué material, con qué instrumental? Sí, básicamente lo que nosotros tenemos en cuenta es la temperatura, que eso el productor lo puede hacer también, la temperatura, el oxígeno, el pH, los niveles de amonia, niveles de nitrito, de nitrato. O sea, todos esos valores, lo fundamental acá es determinar cuál es principalmente la temperatura, porque es un factor importante para que el pez pueda crecer. O sea, el metabolismo del pez obedece a la temperatura del agua, ¿cierto? Para el caso de la tilapia, ¿cuál es el clima confort? En el caso de la tilapia, nosotros tenemos que partir de la base de que a temperaturas por debajo de 24 grados no come ni crece. La temperatura ideal sería entre 27 y 32 grados. Entonces, de esa forma nosotros vamos a obtener los resultados que anteriormente estuvimos comentando, o sea, obtener pesos en el tiempo que estamos desarrollando el cultivo. Una de las cosas que se observa acá en nuestra zona es que generalmente los productores directamente hacen una pequeña o una excavación próximo a la vertiente. El agua de la vertiente generalmente sale con muy baja temperatura. Y otra de las características del agua de la vertiente que no tiene oxígeno. Entonces es fundamental que el productor, para poder iniciar un cultivo adecuado, realice un pequeño reservorio y estabilice ese agua y a partir de ahí distribuya el agua hacia los estanques de cultivo. Otro de los elementos que se toma o que se registra es el pH y semanalmente se registra la amonia, que es como consecuencia el producto del metabolismo de o excreción de los peces. Presenta su nueva línea de motoguadañas con la confiabilidad y durabilidad de siempre. STIHL le asegura el mejor servicio y todos los repuestos originales a través de su red de concesionarios en todo el país. En motoguadañas, una vez más, STIHL impone su liderazgo tecnológico. STIHL, la marca líder. Cuando se necesita toda la potencia, Roundup Full. El herbicida que no necesita nada para controlar todo. Roundup Full, potenciado por la tecnología Transorb, que asegura una mayor superficie de contacto y adherencia, aumentando la absorción sin necesidad de ningún aditivo. La tecnología Transorb optimiza la translocación, eliminando todas las malezas definitivamente. Roundup Full con todo. Todos los miércoles sortea Lotería de Córdoba, siempre pensando en la gente. Juegue Lotería de Córdoba. A la línea de maíces de mayor rendimiento de la Argentina se suman 3 nuevos super maíces. Rindes a la máxima potencia. Una vez más, lidera. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana iniciamos un recorrido por las tierras argentinas. Y no nos perdemos nada. Visitamos cuanto establecimiento encontramos en el camino y adquirimos conocimiento de la gente que más sabe de campo. Una forma grata de aprender e informarse. Tierras Argentinas, sábados a las 7:30. Véalo por Canal Rural.
Buenísimo. Contame qué mediciones estás haciendo y con qué aparato. En este caso lo que voy a tomar el registro de la temperatura del agua. Es un termómetro digital que me registra la temperatura en centígrados. Tenemos en cuenta acá, por ejemplo, en este caso la temperatura está alrededor de 18 grados. Es una temperatura para el cultivo muy baja. En este momento lo que tenemos acá son ejemplares que van a ser comercializados. Entonces, generalmente lo que se busca en el momento de la comercialización de los peces vivos es mantenerlo a una baja temperatura para que durante el traslado de los mismos el consumo o el metabolismo de los peces esté reducido y por lo tanto la carga de oxígeno que lleva la bolsa es mucho más duradera, ¿no? ¿Cuál es? Sí, no, a lo que me iba a referir era en cuanto a la temperatura ideal para que el animal pueda crecer y completar su peso en tiempo y forma, ¿no? Sí, pero para transporte siempre es recomendable una temperatura inferior para que viajen más tranquilos. Por supuesto, o sea, por esa razón nosotros estamos teniendo agua con una temperatura más baja de la que se requiere para el proceso de cultivo, ¿no? ¿Qué otras mediciones podemos realizar para corroborar que el ambiente es el adecuado para la producción? Otro de los registros que nosotros realizamos es el porcentaje o la cantidad de oxígeno que tiene el agua. Esto se mide en miligramos por litro. O sea, en el caso de los estanques de la estación, nosotros tenemos registros que varían entre 5 miligramos por litro hasta 14 miligramos por litro, que sería la cantidad de oxígeno que se encuentra en esos estanques. Esa variación tan marcada está relacionada con la cantidad o el proceso de fotosíntesis que se desarrolla dentro del estanque. Durante el amanecer es donde se registran los valores mucho más bajos de oxígeno dentro del estanque por el hecho de que las mismas algas que en su momento o durante el día han producido oxígeno a la noche respiran y consumen partes de ese oxígeno. ¿Cuál es el inconveniente en una pileta con bajos niveles o bajos porcentajes de oxígeno? En el caso va a depender de la especie, ¿no es cierto? En el caso de la tilapia es una especie que resiste por varios días tenores de oxígeno por debajo de los 2 miligramos por litro. Pero eso con el tiempo lleva a un estrés provocado por la falta de oxígeno y por lo tanto el desarrollo de enfermedades y la muerte de esos animales. También atenta con los rendimientos y la producción esperada, ya que está fuera de su clima confort. Por supuesto, ¿no? De hecho que eso ya afecta a todo el crecimiento de los animales. No van a comer bien, no se van a alimentar la cantidad que necesitan diariamente y por lo tanto no van a llegar al peso esperado en tiempo que nosotros habíamos programado, ¿no es cierto? Entonces es fundamental en esos casos también tener en cuenta las fertilizaciones que se realizan en el caso de que el productor opte por esa estrategia de cultivo y hacer las renovaciones adecuadas en el momento cuando la transparencia del agua del estanque esté por debajo de 40 centímetros. Es una forma de asegurar prácticamente de que los niveles de oxígeno van a decrecer al amanecer. Con el disco de Secchi, este instrumento, nosotros podemos medir la transparencia del agua. La transparencia del agua nos va a indicar cuál es el desarrollo, en este caso del plancton, que va de esta forma indirectamente nosotros podemos predecir cuáles van a ser los niveles de oxígeno, ya que el productor no tiene un instrumento para medir esos niveles de oxígeno, cuál va a ser esos niveles a la hora del amanecer. Si la transparencia está por debajo de los 40 centímetros, o sea que al introducir el disco de Secchi y nosotros a los 30 centímetros ya no observamos las marcas blancas y negras, entonces lo que tenemos que hacer en primer término es una renovación urgente de ese estanque, o sea, agregar más agua para diluirla, por decir así, de esa manera aumentar la transparencia. Esa transparencia, la transparencia ideal sería 40 centímetros. Recordemos que la transparencia está debida a la cantidad de plancton en el agua, o sea que si es poco transparente la cantidad de plancton es excesiva y si es muy transparente, o sea, meto 50 o 60 centímetros del disco,
prácticamente no hay plancton en ese agua. ¿Esto es así? Claro, y en este caso, si ese agua no tiene, prácticamente no tiene vida, o sea, y por lo tanto los niveles de oxígeno y otros parámetros, y principalmente la alimentación natural, que en el caso de la tilapia la puede aprovechar, no va a existir. Lo interesante de esto es que es una herramienta que cualquier productor puede hacer con un poquito de maña, ya que no tiene un costo como puede ser el oxímetro digital o un pHímetro. Correcto. Otra de las cuestiones también es, o sea, no hay que confundir transparencia con turbidez. O sea, muchas veces la transparencia nosotros medimos cuando el color del agua tiene un aspecto verdoso, que es indicador que tiene algas. Cuando hablamos de turbidez, estamos hablando de una coloración más oscura, que tiene que ver con la coloración de la tierra, tanto de la arcilla o del suelo donde se construyó el estanque. Eso es otro aspecto que hay que tener en cuenta también, y principalmente cuando uno cultiva carpas y está trabajando con alimentación natural, es fundamental que el agua no tenga turbidez, por el hecho que no tenga esos coloides o material de arcilla en suspensión, ¿no es cierto? ¿Qué otras mediciones debemos realizar para asegurarnos la calidad del agua? Sí, quería terminar con el tema de la transparencia, que hay una forma más práctica, o sea, el productor, si no tiene el disco de Secchi, él puede introducir la mano dentro del estanque, ¿no es cierto? Y si la transparencia, al introducir la mano, el en vez de la mano no se ve a la altura del codo, quiere decir que es la transparencia óptima, o sea, estaría en 40 centímetros aproximadamente. Si él introdujo la mano a unos 15, 20 centímetros y ya no ve la parte superior de la misma, quiere que tiene que renovar urgentemente el agua, ¿no? Otro de los parámetros que nosotros tomamos en cuenta sería el pH. El pH me va a permitir conocer cuál es la situación en que se encuentra el estanque, ¿no es cierto? En este momento, por supuesto, esto exige una previa calibración del equipo, ¿no es cierto? Se trabaja sobre un pH conocido. En este momento, si bien el pH me está marcando un nivel alcalino, sería lo más adecuado para los peces sería un pH 7, ¿no? A mí me fue mal. El granizo me arruinó la cosecha. La pedrada fue terrible. No hay zonas libres de granizo. Asegúrese en la segunda. La cobertura de la segunda le permite amparar el cultivo desde que nace y durante todo su ciclo de vida. Además, nuestro seguro responde al siniestro en forma inmediata, asistiéndolo económicamente si necesita resembrar en caso de granizo. Es tiempo de estar mejor asegurado. Asegúrese contra granizo en la segunda. Líder absoluto en seguros de granizo en la Argentina. Alteza, Vivos, Itragil, Bastar, Code. Soluciones integrales BAT para eliminar todas las malezas, insectos y hongos de su soja. Con los productos BAT, su soja es la estrella de los máximos rendimientos. Señor empresario rural, si necesita cubrir puestos de trabajo, llámenos al 4813-6003 y le enviaremos un listado acorde a su pedido. Línea de trabajo de Canal Rural, el primer canal de la tierra. Anterior veíamos las distintas mediciones que hacíamos para asegurarnos la calidad del agua, pero Guillermo, algunas nos habían quedado pendientes. Sí, en el caso básicamente de la amonia, si bien los productores no tienen los elementos necesarios como para hacer las mediciones,
En el mercado existen kits para este tipo de análisis que son bastante económicos. Es importante que el productor se vaya profesionalizando en estos aspectos, o sea, no solo en el cultivo de los peces, sino que en el manejo del agua, ir conociendo cada una de sus componentes como para que realmente pueda obtener los mejores resultados durante todo el cultivo. La amonia es fundamental conocer por el hecho de que nosotros estamos conociendo de esa forma cuál es el estado en que se encuentra los niveles, ¿no es cierto?, de amonia, por el hecho de que nos va a marcar cuál es el grado de contaminación, por decir así, por los excrementos de los peces. O sea, la amonia se produce como consecuencia de la excreción del metabolismo justamente de los aminoácidos, o sea, de las proteínas, y por lo tanto, si hay una excesiva carga alimentaria en ese estanque, va a haber una excesiva o se va a elevar los niveles de amonia. Sí, recordemos que los alimentos eran ricos en proteína y toda la proteína que no se consuma de alguna forma perjudicaba al medio ambiente, que era el agua en ese caso. Correcto. Entonces, de esta forma, si ese estanque permanece con altos valores de amonia, va a provocar una reacción tóxica sobre los mismos y por lo tanto va a comenzar a disminuir su capacidad alimenticia, van a disminuir su crecimiento, van a aparecer las enfermedades y por lo tanto si hoy hablábamos que había una variación del pH, o sea, si el pH se disparaba hacia a valores como 9 a 10, provocaría una muerte por intoxicación de esa amonia, ¿no? Entonces nos quedaríamos sin los peces y tal vez por no realizar un pequeño análisis y no tener cuidado en el momento de la alimentación. Sí, se pueden intoxicar y morir piletas enteras por no haber hecho estos controles. Pero hay otro tema también más que interesante, ya que ustedes venden alevinos, que es todo el acondicionamiento que realizan al momento de preparar estos alevinos para que lleguen en óptimas condiciones hasta las chacras o los tajamares donde se piensan sembrar. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Sí, básicamente lo que nosotros hacemos 2 días a 3 días antes de comercializar los juveniles o alevinos, hacemos un proceso de depuración justamente para dejarlos con su sistema digestivo prácticamente vacío, ¿no? Que eso va a permitir que en el momento del transporte de los peces no se ensucie el agua y tampoco no provoque el consumo del oxígeno que se inyecta dentro de las bolsas para permitir que los peces lleguen a su destino en las mejores condiciones. Generalmente nosotros utilizamos bolsas donde agregamos aproximadamente 10 litros de agua y colocamos, en el caso de los más pequeños, hasta 100 ejemplares por cada bolsa, y el resto prácticamente 2 veces más del tamaño del volumen de agua va en oxígeno, ¿no? Entonces eso permite por lo menos que puedan transitar durante 5 a 6 horas sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a la necesidad de oxígeno que tenga esa bolsa, ¿no? ¿Se le hace algún tratamiento preventivo o algún desinfectante, algún otro tratamiento o es solamente agua? No, se le coloca sal, o sea, cloruro de sodio, que eso le va a permitir un poco también secretar mucus, lo cual le va a crear o manifestar sus defensas, y además la sal actúa como un sedante. Entonces no se estresan tanto, por lo tanto no hay tanto consumo de oxígeno y pueden llegar perfectamente a destino. Parece mentira, pero se nos ha escapado el tiempo, se nos ha volado, ya estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecerte en nombre mío y de toda la audiencia de Tecnificando el Agro, la buena voluntad que has tenido, Guillermo, y toda la gente de la cooperativa en mostrar todo este esfuerzo y todo este trabajo que están realizando aquí en la provincia de Misiones, y me gustaría que seguramente no habrá inconvenientes de que venga gente también a curiosear lo que aquí pasa. Claro, bueno, en principio quiero también expresar mi agradecimiento en nombre mío y en nombre de la cooperativa por la oportunidad que nos brinda Tecnificando el Agro, contar y mostrar a todo el país
lo que se está haciendo acá en Misiones, y también invitar a aquellos que estén interesados en profundizar los conocimientos en lo que se refiere al cultivo de peces, acercarse a la cooperativa o llamar por teléfono o mandar un correo electrónico. De esta forma nosotros podemos ofrecerle o aclararle aquellas dudas que puedan tener. Si bien en estos tiempos que estuvimos charlando y mostrando estas cosas, hay muchos temas que lo tocamos muy superficialmente, así que estamos dispuestos a expresarle nuestra experiencia, comentarle lo que estamos haciendo y darle una mano a toda aquella gente que esté interesada en el desarrollo de la cría de tilapia. De esta manera entonces sí estamos llegando al final de esta actividad tan apasionante que cada vez que la ponemos en pantalla atrae llamadas y mail de todos lugares del país, y bueno, de esta manera cerramos viéndonos la próxima semana en un nuevo programa de Tecnificando el Agro.